Este trabajo no es tributario de las vanas fantasías ni delirios imaginarios de nadie, aunque todo esto haya adquirido el peso de una sacrosanta tradición. Que el espectador quede satisfecho sabiendo que estas palabras e imágenes testimonian la más sencilla y pura experiencia y que juzgue de su verdad por sí mismo. Leyendas poéticas, romances, cuentos, fábulas, mitos. Todas abordan historias y relatos que narran a través de acciones, actos y sucesos mágicos, misteriosos, llenos de poder, y a través de ellos se pueden encontrar manifestaciones de lo que pueden parecer hechos fantásticos. Sin embargo, reflexionando y revisando encuentro que la vida está llena de estas aventuras, del simbolismo contenido en estas narraciones, que si las abordamos con el corazón, ojos y oídos limpios de prejuicios, de incredulidad adulta, y nos remontamos entonces a rescatar al niño que permanece en nuestro interior, podemos darnos una nueva oportunidad para descubrir y descifrar todo lo que está contenido en ellos. Si podemos mantener nuestra vida completa, con la posibilidad de vivir a través de la magia, que opere en nosotros esa visión que conduce a convertir un acto en una aventura, en una hazaña, y como en todo cuento, conducirnos a través de ella hasta el final, podremos solo así descubrir que no es un sueño, que no es una ilusión, que estamos invitados a ser seres mágicos, a descifrar y a develar el misterio, la verdad oculta tras la cortina de realidad que se nos implanta y la cual hay que sacudirse para poder desentrañar cuál es la verdad y cuál la fantasía. Sucede que es tiempo de voltear a nuestro derredor y saber que detrás de cualquier vida, sea como sea, está la posibilidad de hacer lo imposible, de soñar sueños fértiles, sueños que podamos darnos a la tarea de convertirlos en realidad y descubrir, al adentrarnos en ellos, la vida. Descubrir que estamos encantados, hechizados, desde el momento en que nos invitaron a comer el pan de la cordura, de la sensatez, de habernos dejado conducir por esa calle estrecha y oscura que conduce a una vida donde no reina e impera la semilla de la magia. Esta es una invitación a retornar a nuestra morada, al castillo, a cualquier lugar mágico que nos permita hacer la leyenda realidad. Andar la aventura de encontrar, ahí, a un lado, detrás de ese rostro que veo o que recuerdo día a día, de ese lugar aparentemente cotidiano, de ese suceso que a primera intención pareciera tan intrascendente o insignificante, toda la posibilidad de asomarme y ver tras el espejo de la cotidianeidad e iniciar la saga y entregarme completo a la tarea de descubrir en esa vida plana que más allá de la aparente monotonía, hastío o tras esa vida angustiosamente feliz, está esperando, a la par, una vida de poder. Descubrir lo que por ese encantamiento tan añejo yace en el olvido, cubierto, y es lo que me impide recordar que tengo la misión, esperando de tomar mi espada, mi escudo, y lanzarme a rescatar la verdad. Es sacudir el polvo que cubre el brillo de lo que vivo y encontrar ahí, detrás de eso que me han convencido, con mi consentimiento, que es tan conocido, tan igual y permanente, tan así como es, y recordar que ahí mismo está oculta otra historia, la verdadera historia de mi vida. Lo que espera al igual que la princesa presa y hechizada, que más que una alegoría y una figura de cuento, es una situación real y latente, que esa princesa es mi corazón de niño, ávido de ser rescatado y poder recobrar su libertad, y que el príncipe, también dentro de mí, que es el anhelo, el deseo de mi ser, vaya y cumpla su misión de rescatar y velar hasta darle la libertad a la amada. Que estas figuras o personajes de cuento realmente están en mí y que puedo encontrar tras esa fantasía real, la vida que imagino tener. Está contenida la posibilidad de despertar y retornar a la morada de la que con engaños y argucias fui convidado a exiliarme por cuenta propia, para poder integrarme al mundo frío y sin vida del adulto cuerdo. Respondo al llamado, el último quizá, de descubrir la verdad de la verdad, a esa locura, a esa aventura que solamente se atreven quienes tienen el valor de encontrar y vivir solo por amor, por amar.
descubrir y matar a los dragones que habitan en mí, con cara de olvido, de pensamientos, de temores, de desgano, de desconfianza, de desamor, de ser otro cuando en realidad lo que veo es a mí mismo, y por ello le rehuyo tanto, porque estoy viéndome en el otro como un espejo que refleja lo que hay y lo que está ausente en mí, que nadie es culpable de nada, nadie me hace nada, excepto yo mismo. Sé que para acabar con el hechizo, con los dragones, se requiere cultivar y conservar las virtudes, las verdaderas armas para combatir la mentira, lo irreal y poder alcanzar la verdad. La fidelidad para no distraerse con algo más, lo que no es, y olvidar mi cometido. La valentía para saber que hay una fuerza infinita en mí que si está encaminada a desentrañar la verdad, no hay poder o fuerza adversa que me impidan conseguir lo que pretendo. La lealtad para mantener mi decisión y no venderme ante temores y amenazas o seducciones que entren a través de mis sentidos, para no claudicar y caer vencido, sino saber que hasta el último latido sigo de pie ante el enemigo. La castidad para no manchar mi ser y mi batalla y mantener la pureza del corazón. La paciencia para saber esperar el momento oportuno y dar el golpe certero. Una batalla de tal magnitud exige ser un virtuoso, un ser completo, pleno y que sabe cuál es su camino y lo camina, pase lo que pase, fiel hasta el final. Es entablar una lucha a muerte contra esos dragones, hasta cortarles las cabezas y cruzar las puertas del castillo y rescatar a la amada y saber que no hay final feliz, que ese, el final digno de semejante historia, hay que continuar construyéndolo paso a paso, día a día, que no hay una historia escrita, sino una página en blanco, en donde puedo escribir cualquier historia. Y si es así, ¿por qué no elegir una historia de poder? Y no volver a caer en la trampa de ese cuento que no son realidad los cuentos. Las cosas no pueden quedar definitivamente aniquiladas. Cuando lo de arriba se ve completamente desintegrado, vuelve por abajo. Por eso sigue ahora el signo, el retorno, la profecía del cuerno verdadero.